desafío de los varones? Una pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío de los varones? La respuesta, su esposa. Primera de Pedro 3:7. Vamos a estar todos en silencio, celulares apagados, los niños juiciosos y concentrados en la exposición de la predicación. Es importante notar que Pedro dedica más espacio a la mujer que al hombre en este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3. No es porque al hombre tiene menos necesidad. En Efesios 5, Pablo dice mucho más al hombre que a la mujer. Posiblemente, algunos creen, que Pedro sabía que aquellas congregaciones a las que estaba escribiendo, habían muchas señoras cuyos maridos no eran creyentes todavía. Y se era conocido que ellas eran rebeldes, no solo en las relaciones con el gobierno y sus amos, sino también en el hogar. Y por eso es que Pablo hace un énfasis más a la mujer. Pero hay algo que es cierto. Es que el apóstol viene en el versículo 7 y da un análisis excelente en cuanto a cómo debe comportarse el hombre en relación a su esposa. Hay algo que es cierto, queridos hermanos. Que los hombres podemos impresionar en la forma como llevamos el trabajo. Si usted es un buen trabajador y en su empresa lo reconocen, usted puede impresionar por esto. O los hombres podemos impresionar en cómo podemos ser buenos para el deporte. O cómo podemos saber de diversos temas, es decir, hombres cultos que son impresionantes en su cultura y las demás personas se sorprenden a ver todo el conocimiento que tienen. De hecho, podemos impresionar en ser pastores que hacemos o que hacen el trabajo eficientemente en una congregación. O hombres que son misioneros, que se van a lugares lejanos, se van para el África, se van para diferentes sitios. Son impresionantes. Pero eso no es un desafío tan grande, ¿saben? No es mayor el desafío que un hombre que hace todo lo anteriormente expuesto en comparación al desafío de amar y respetar a su esposa. Un hombre que se va al África, un hombre que se va a las tribus, un hombre que entrega su vida por naciones, por el deporte, por situaciones, es desafiante. Pero no es tan desafiante como un hombre que ama y respeta a su esposa. Todos los demás lo pueden reconocer. Y pueden pensar de usted cosas diversas. Y pueden decir, oiga, este hermano es impresionante. Pero ¿quién realmente sabe quién es usted? Además de Dios, claro. ¿Quién sabe realmente quién es usted? Su esposa. Y a su esposa no le impresiona tan fácilmente, ¿no? Recuerdo una historia que escuchaba en algún momento, que había un pastor que estaba predicando en la congregación y el hombre dio un sermón impresionante, se hacía todo lo posible, utilizó buena retórica, buenos textos, buena interpretación, y cuando terminó el sermón, una de las hermanas de la iglesia se le acerca y le dice, oiga hermano, impresionante el sermón, yo creo que usted es uno de los mejores predicadores del país. El hombre quedó pensando, bueno, chévere, ¿no? Y se quedó con eso en la cabeza, ¿no? Subió al carro con su familia e iban camino a la casa y llega y le dice a la esposa, ¿sabes cuántos predicadores grandes habrán en este país? Y la esposa le respondió, uno menos de los que tú piensas. A veces la esposa sí sabe cómo son realmente las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos una idea y las otras personas tienen una idea de nosotros que no necesariamente es la correcta. Por eso, que los demás se impresionen con uno, eso es muy fácil. Que los demás, como en este caso, le digan, oiga, qué pastor tan impresionante, esto no es nada raro, pero que si la esposa de uno se impresione y se sienta realmente que está con un hombre transformado por la obra de Cristo, esto sí es un desafío. Por eso,
Los hombres cristianos, más que cualquier otra cosa, tienen un gran desafío y es su esposa. Por eso el título del sermón. Versículo 7, capítulo 3. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este versículo Pedro hace exhortaciones a los esposos. Los desafía a que sean comprensivos, a que demuestren respeto y que oren sin impedimento. Capítulo 3, versículo 7, parte A, vosotros, maridos, igualmente. La frase igualmente no significa más que el adverbio asimismo. El escritor continúa la misma cadena de ideas que empezó en el versículo 1, ¿recuerda? Diciendo asimismo a las esposas. Y en el versículo 7 dice igualmente, para indicar que tanto las esposas como los maridos han de imitar a Jesucristo en el sometimiento y control personal. Este es un desafío, queridos hermanos. Hombres, varones de la iglesia, esposos. Los hombres deben ejercer su liderazgo con amor, no buscando su propio bien, su propia comodidad, sino el bienestar de su esposa e hijos. Deben entregarse a los que son de su familia. Debe tratar de llenar sus necesidades. Esto, queridos hermanos, requiere sacrificio. Requiere dejar sus deseos egoístas y sujetarse a los demás. Está diciendo el apóstol Pedro, igualmente, ustedes también hombres, así como las mujeres tienen unos compromisos, así como las mujeres tienen que someterse, así como que las mujeres tienen que vestirse de una manera de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, igualmente ustedes también deben tener unos parámetros como Dios ha establecido. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. El hombre ha de ser sabio. Tal como la evidencia de sus observaciones acerca de la oración, Pedro está dirigiéndose a gente creyente. Los esposos cristianos deben darse cuenta que si su matrimonio está edificado sobre una simiente de amor, su mutua relación conyugal prospera. Pedro dice a los esposos, vivid con ellas como sabiamente. O sea, sean comprensivos al vivir cada uno con su esposa. Hay un par de traducciones literales que son interesantes. La Biblia King James dice, morad con ellas según conocimiento. Interesante, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas dice, vivid con vuestras esposas con entendimiento. Dado que se dirige a gente creyente, Pedro quiere que los maridos amen a sus esposas cristianamente, con entendimiento, que dan las escrituras. Eso es ser sabio o vivir con ellas sabiamente. Es decir, no podemos vivir con nuestras esposas como a nosotros nos parece o como nosotros creemos, sino de acuerdo a quién, a la Biblia, a lo que dicen las escrituras. La mayoría de los esposos van viviendo de acuerdo a su propia opinión. Van pensando que manejan su matrimonio bien porque lo hacen como se les enseñó en la casa. Y viven frustrados y aburridos y su esposa triste constantemente porque ellos están haciendo lo que les parece a sí mismo y no lo hacen de acuerdo a como le parece a Dios. Vivir sabiamente es vivir de acuerdo a las escrituras. ¿Cómo debe tratar un esposo a su esposa? Como dicen las escrituras que debe tratarse, no como les enseñó la casa ni su cultura. Pero es que yo soy de tal región del país y así me enseñaron a tratar a las mujeres en mi región. Eso es pecaminoso. Las escrituras trascienden la cultura y van de acuerdo a lo establecido o a lo que Dios dice. Aquí se está dirigiendo a gente creyente, ¿cierto? Por eso le está diciendo, tienen que hacer a sus esposas sabiamente. ¿Y cómo es con esa sabiduría? Con la sabiduría que Dios dice, con la sabiduría escritural. En su matrimonio, ellos deben demostrar amor, el amor de Jesús que se revela en las escrituras.
Y por eso los hombres deben de ser comprensivos. Ahí está el gran desafío, ¿verdad? Ahí está el gran desafío del varón de mostrar si verdaderamente tiene fe, si realmente vive de acuerdo a Cristo. En cualquier otro ambiente, y en el mejor de los casos, resistirá, pero con su esposa finalmente sacará lo que es. Un hombre, en otras circunstancias, puede disimular comportamientos, pero en la casa le es muy difícil, ¿no? A veces algunos padres siempre están diciendo, ¿qué hacemos para los jóvenes? ¿Qué hacemos para los niños? Y uno ve en las escrituras que el ministerio de niños o el ministerio de jóvenes no es tan claro, pero sí saben qué es claro cuando dice a los padres que tienen que criar a sus hijos ¿cómo? En temor. ¿En el temor de quién? De Dios. ¿De quién es la responsabilidad de criar a los hijos entonces? ¿De la iglesia? ¿Del colegio? No, de los padres, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la responsabilidad de edificar a su esposa? Del esposo. ¿Y quién es la responsabilidad de guardarla y cuidarla? El esposo, entonces. Cuando el esposo no hace esto, está pecando contra Dios. Y para hacer esto, tiene que vivir sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente? De acuerdo a lo que Dios ha establecido. Tiene que mostrar ejemplo cristiano. Usted, querido padre, querido esposo, puede traer a sus hijos a la congregación. Puede traerlos para que escuchen el evangelio. Puede darle para el pasaje a su esposa. Pero si no se comporta de acuerdo a lo que Dios dice en las escrituras, todo ese tipo de situaciones no tendrán mucho argumento. Porque su esposa realmente ve lo que usted es en su comportamiento, su vida cristiana. Por eso dice, vivid con ellas sabiamente. ¿Qué más significa vivir con ellas sabiamente? Según las escrituras. Significa adquirir conocimiento acerca de la naturaleza y necesidades especiales de su pareja. Es un desafío, queridos hermanos, tratar de conocerlas y de entenderlas. Pero es menester del esposo que lo intente, que se desafíe a conocer a su esposa. También quiere decir que el esposo se ajusta a la conducta de acuerdo a ellas, que se adapta a la naturaleza de ellas, que es una naturaleza más frágil. El hombre no puede estar pensando que así se formó y que así fue criado, sino que tiene que esforzarse en conocer la fragilidad y la necesidad de su esposa. Como hemos hablado muchas veces, los hombres piensan que porque dan un aporte económico ya eso los hace ser hombres, ¿no? Y no entienden que las mujeres son diferentes. Y al no entender que son diferentes, entonces la descuidan. Descuidan su área emocional y su área espiritual. Un hombre se siente muy contento porque le lleva una lavadora nueva a la casa a su mujer, ¿no? ¿Qué más quiere? Le tengo lavadora, le tengo plancha. ¿Qué más quiere, no? No, pero es que no me siento bien, no soy feliz. ¿Pero por qué no es feliz? Mire, aquí le tengo una lavadora. No es feliz porque está viviendo en desacuerdo a las escrituras, porque el hombre no está siendo sensible a las necesidades de ella, porque es obstinado en sus propias creencias y en sus propios deseos. Eso es obstinación y es pecado delante de Dios. Es un desafío del hombre. No trate de conseguir mucho dinero porque eso lo hace cualquiera. No trate de impresionar a la iglesia porque cualquiera puede impresionar a la iglesia, pero el desafío que nos hace Pedro a los varones o a los esposos es que traigamos a nuestra esposa alegría y que la tratemos como dice Dios en sus escrituras. Qué desafío, ¿no? Dios, queridos hombres, los hace a ustedes responsables del bienestar de los miembros de su familia. Si en su casa no hay vida espiritual, si en su casa no hay oración, no hay lectura de las escrituras, no es culpa de la iglesia. Es culpa de los esposos débiles, frágiles.
que no tienen un conocimiento claro y que no se esfuerzan en Dios. No culpen a otros, porque eso no es lo que dicen las Escrituras. Ustedes tienen que dar cuentas a Dios de lo que hacen en su casa. El liderazgo del esposo es un ministerio, de manera que su esposa se debe sentir amada, apoyada, edificada. Él debe dedicarse a servir a los de su hogar, administrándolos de tal manera que traiga seguridad, estabilidad, felicidad y desarrollo emocional y espiritual. Muchas mujeres viven en depresión porque son más frágiles en muchos aspectos emocionales o físicos. Y su esposo, en lugar de ayudarla, lo que hace es hundir en esa depresión, porque no las conoce, no las saben tratar. Queridos hermanos, esto es pecado delante de Dios. Así usted piense que es un buen esposo, porque lo peor de todo esto es que muchos hombres creen que esto no es para ellos. Levantan sus hombros y dicen, no, esto no es para mí. Menos mal que vino este hermano que sí lo he visto como regular con la esposa, ¿no? Muchos hombres creen que se portan bien porque suplen económicamente a la casa. Pero eso, queridos hermanos, es solamente un punto más de todo el dibujo. Guardar, cuidar, proteger, vivir de acuerdo a las Escrituras, guiarlos de acuerdo al Señor, es todo ese paquete. Efesios 5:25, ¿recuerdan? Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, aquí es una exhortación a los esposos, ¿no? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para comprender a su esposa, el marido necesita involucrarse con ella y sus preocupaciones, escucharla, dialogar con ella. No es un desafío menor, es un desafío grande, ¿verdad? Yo sé que muchos hombres se sienten cansados después de llegar del trabajo, pero eso es lo que lo hace ser un hombre, a un hombre que tiene más responsabilidad. Y la esposa de pronto está animada a contarle situaciones y a veces el esposo la escucha y a veces se quedan dormidos o se ponen a pensar en otra cosa, mientras que la esposa por allá en el fondo va sonando. Empieza entendiéndole, comprendiéndole, ¿no? Y al final va perdiendo la voz en la mente del hombre. Porque no le es interesante, no le es importante, porque el hombre a veces está pensando en sus propias problemáticas. Y sí, las tenemos, pero es desafío nuestro superar esas problemáticas y tener que enfrentarnos o desafiarnos mejor a escuchar a nuestra esposa para guardarla. Las esposas anhelan ser comprendidas y esto les hará sentir seguras. Deben hacerlo, queridos hermanos, comprenderlas con paciencia, con amor, con gracia. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando ¿qué? Honor a la mujer, dando honor, es decir, tratándola con respeto, con respeto. Pedro le dice a los esposos, trátenla con respeto, como compañera que es más delicada. ¿En qué forma pueden los esposos demostrar su respeto por sus esposas? Pedro contesta, honrándolas. El marido debe alabar a su mujer y llamarla bienaventurada. Junto con el autor de Proverbios, él honra a su esposa y dice, Proverbios capítulo 31, versículo 29, no lo busquen tranquilos, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es deber del hombre honrar a su esposa. Usted la eligió así. Nadie le puso un revólver en la frente para usted casarse. Usted lo quiso así y como lo quiso así, tiene que asumir la responsabilidad que Dios le dio para hacerlo bien.
No lleve su matrimonio como lo lleva el mundo, porque entonces fracasará y se divorciará y su mujer vivirá en depresión y usted vivirá angustiado porque no querrá estar en ese lugar, en su casa. Hay hombres que buscan estar en cualquier sitio menos en la casa. Si tienen un día de descanso buscan hacer otra cosa, pero no estar en la casa porque se sienten aburridos, porque son inmaduros. Honrarlas significa entonces aceptar que uno decidió casarse con ella y es el primer ministerio que Dios ha establecido. Y como ministerio, ¿qué debemos hacer? Cuidarlas, honrarlas, guardarlas. Es nuestro deber. Es nuestro deber como cristianos. ¿Quieren escuchar un ejemplo de honra? A mí este ejemplo me parece muy hermoso. Les voy a contar una historia. En 1909, el profesor Robertson M., decano de la Universidad Bíblica de Columbia, dejó la universidad. Pero no fue para ganar más plata. Dejó todo por cuidar a su esposa, que sufría de Alzheimer. Su esposa estaba en las etapas finales de la enfermedad. Notemos lo que él dice en su carta cuando explica a la universidad su renuncia. ¿Quieren escuchar esta carta? Escuchen, por favor. Mi querida esposa Muriel ha sufrido de salud quebrantada durante casi 8 años. Hasta aquí he podido responder a sus crecientes necesidades y a mis responsabilidades de liderazgo con la universidad. Pero recientemente me doy cuenta que Muriel está más contenta cuando estoy con ella y muy poco cuando no estoy con ella. No es solo descontento. Muriel se llena de temor, incluso terror de haberme perdido. Y siempre sale a buscarme cuando salgo de la casa. Luego se encoleriza mucho cuando no puede encontrarme. Así que es claro que ella me necesita todo el tiempo. Está muy enferma. Tal vez le ayudará a comprender si le cuento lo que le dije al anunciar mi renuncia en la capilla. La decisión fue tomada en cierta manera 42 años antes. Cuando prometí cuidar a Muriel en salud o en enfermedad, mi pacto fue hasta que la muerte nos separe. Esto fue lo que prometí delante de Dios y eso es lo que quiero cumplir ahora, cuando prometí cuidar a Muriel en salud o en enfermedad. Así que les dije a los estudiantes y a la facultad, como hombre de palabra, como hombre de las escrituras, que la integridad tenía que ver con esto, pero también la equidad. Pues ella me cuidó y me atendió y se sacrificó por mí durante muchos años. Así que si la cuidara por los próximos 40 años, no lograría saldar la deuda. El deber, sin embargo, sigue escribiendo, puede ser lúgubre, ¿verdad? Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es un deleite para mí, su dependencia en mí como niño y su confianza en mí y su cálido amor, ocasionalmente destellos de la chispa que yo solía disfrutar tanto, su espíritu alegre y su resistencia firme frente a su continua frustración y aflicción. No tengo que cuidar de ella. Debo hacerlo. Es un alto honor cuidar a un ser tan maravilloso, mi esposa. Robertson. ¿Qué opinan, hermanos? Un hombre que entendía, ¿cierto? Un hombre que entendía el respeto y el amor. Claro, no estamos diciendo que usted tiene que pasar todo el tiempo con su esposa y porque ella está aburrida en la casa. Que usted deje de trabajar o deje de hacer otras cosas. Estamos hablando que debe vivir un equilibrio en el hogar. Debe buscar respetarla y guardarla. Por eso es que la Biblia dice, la primera razón por la cual los esposos deben honrar a sus esposas proviene del conocimiento, de que ellas son la parte más delicada de la pareja matrimonial. La palabra en el texto
dice más frágil, o sea, más delicada. Se refiere al vigor físico y no a las capacidades intelectuales o a la fibra moral o al valor espiritual. El adjetivo más frágil, más delicada, es comparativo e implica que los esposos son más fuertes en lo físico. Por lo tanto, al ser el más fuerte de los dos cónyuges, el esposo debe llevar la carga de la esposa, debe llevar la carga más pesada, proteger a su esposa y mantenerla según sus necesidades. Este es el principio. Por eso es que el esposo debe guardarla, por eso es que el esposo debe protegerla. Aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo honra y mantiene y ama a su mujer. En este texto podemos detectar una aparente contradicción. La mujer, que es más delicada en lo físico, se somete a la autoridad del marido, ¿verdad? Y sin embargo, es ella quien recibe su honra y su respeto. Se somete y es honrada, querida, alabada, guardada. No se somete para ser maltratada, sino que se somete para estar en la sumisión y el cuidado de un hombre, de su esposo. Cuando el esposo no vive sabiamente y respetuosamente con su mujer, se interrumpe la comunión con el Altísimo, desobedece el patrón divino para el matrimonio y le es pecado. El esposo como líder es la persona responsable por mantener el matrimonio en el camino correcto. Llegamos a la conclusión entonces, queridos hermanos, de que la esposa que entiende su papel de sumisión según las normas de las Escrituras encontrará completa satisfacción en su esposo. Volvemos al capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Siguiente entonces, frase. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Otra razón por la cual los esposos deben honrar a sus esposas es que esposos y esposas cristianas deben considerarse mutuamente iguales. Es un desafío, queridos hermanos, constante. Ceder y ver el panorama como lo dice las Escrituras. Pedro dice que ellos, juntos, hombres y mujeres, los esposos, son como que coherederas de la gracia, de la vida, herederos. Esposos y esposas son por igual herederos de la gracia de Dios en su vida diaria. Aunque son varón y mujer, son espiritualmente unos en Cristo Jesús. Es decir, ella, además de ser su esposa, es hermana en Cristo, salvada por la gracia del Señor y por eso su valor es inmenso y merece toda la consideración y todo el respeto. Pues el don de la salvación está en ella por un acto de su Padre Celestial, de la gracia divina. Estamos hablando, queridos hermanos, que su esposa es hija de Dios. Y qué miedo, queridos varones, qué miedo meterse con un suegro que no deja al pecador sin castigo. Si estás obrando mal con tu esposa, teme, porque si es una hija de Dios, traerá consecuencias, porque estás en contra de los principios que Dios ha establecido. Es serio, ¿no? Es serio. Si es hija de Dios, tenemos que entonces hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Volvemos al versículo 7 entonces. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Dice el texto. No tengan ¿qué? Estorbo. Pedro lleva el versículo 7 a su culminación, enfocando la vida devocional del esposo y la esposa al presentar ellos sus oraciones a Dios, para que nada estorbe sus oraciones. Y esta es, por cierto, una conmovedora afirmación de la epístola de Pedro, dado que el apóstol indica que conoce bien la vida matrimonial. Él habla a partir de su propia experiencia. Cuando un esposo no vive con su esposa según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar. ¿Verdad? Si no está haciendo las cosas de acuerdo a Dios, ¿cómo se acerca a su presencia? Si maltrata a su esposa,
si es conflictivo, si no le trae paz, si no es decoroso con ella, ¿cómo reacciona entonces cuando se arrodilla delante de Dios a orar? ¿Puede hacerlo? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? De la misma manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo, se encuentra incapaz de orar juntos con él, por ejemplo. Dios no acepta oraciones ofrecidas por esposas que viven o por esposos que viven en un ambiente de contienda, de conflicto. Él quiere verlos reconciliados, a fin de que puedan orar juntos y en paz, en amor, disfrutando así las bendiciones divinas. Queridos hermanos, el esposo está desafiado a ser comprensivo con su esposa. Complicado, ¿verdad? A veces no es fácil esto, ¿no? Ahora bien, ser comprensivo significa que no debe corregirla cuando sea necesario. No, ser comprensivo significa que la esposa debe estar sometida también y debe dejarse orientar por su esposo y su esposo debe orientarla. Por ejemplo, si la esposa acepta ciertas doctrinas que están contrarias a las enseñanzas de las Escrituras, su esposo debe instruirla según el conocimiento o según la sabiduría de la fe cristiana. Él es responsable de ayudarla, de comprenderla. Aunque el esposo y la esposa, para aclarar, queridos hermanos, son uno, el esposo no es responsable de los pecados de la esposa, ni puede ella ser considerada responsable de los pecados de él. Con todo, es necesario que tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de ayudarse el uno al otro, a repeler la tentación, a crecer espiritualmente, a amar a Dios y a servirle en la iglesia y en la sociedad. El marido debe ofrecer, está desafiado a ofrecer su liderazgo espiritual en el hogar, para que todos los miembros de la familia puedan desarrollar sus dones armoniosamente en el contexto de un hogar cristiano. ¿Cómo están siendo los hogares de nuestra iglesia? ¿De acuerdo a lo que Dios dice? Si hay oración, si hay reflexión, ¿cómo lo están los varones de nuestra congregación? ¿Están haciendo lo que Dios dice? Vamos a tener unas preguntas para concluir, unas preguntas de reflexión para los hombres. Querido hermano, ¿usted se ha preguntado qué debe hacer usted para llegar a comprender mejor a su esposa? ¿O simplemente no hace nada? Otra pregunta que es vital para los hombres. ¿Está seguro que su esposa sabe que usted la ama? ¿O piensa que ella lo supone porque usted hace buenas cosas o porque usted no toma ni fuma? Hay esposos que le dicen a la esposa, pero ¿qué más quiere? No tomo ni fumo, ya soy un buen esposo. Usted tiene que sentirse amada porque ya no tomo ni fumo o porque de vez en cuando le doy una palmada en la espalda. ¿Está seguro que su esposa sabe que usted la ama? Otra pregunta. ¿Ella siente que usted es leal y que le apoya? ¿Ella siente que usted la considera esencial en su vida cristiana o en su vida total? Ella sabe, querido hermano, que usted aprecia su valor y su atractivo como persona. ¿Usted ha pensado cómo mejorar su comunicación y su conducta para que ella sepa todo esto? Y algo no menos importante, ¿ella sabe que usted la considera atractiva o no? Preguntas, queridos hermanos, para reflexionar. Preguntas para pensar. Si estamos haciendo las cosas como hombres de Dios, como hombres cristianos, de acuerdo a las Escrituras, o si lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras propias experiencias o formas o pensamientos. Si es de acuerdo a las Escrituras, les felicito. Si es de acuerdo a su propia idea, hay un problema. Problemas matrimoniales. No hay matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios saludables. Y para tener un matrimonio saludable
se tiene que hacer de acuerdo a lo que quien dice. Lo que dice Dios, no su idea. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque por medio de las Escrituras vamos comprendiendo, Señor, las verdades bíblicas, tu palabra, Señor, tu honra, tu gracia. Ayúdanos como varones de la iglesia, Señor, a amar a nuestras mujeres como coherederas, como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Ayúdanos a tratarlas sabiamente, no como nosotros creemos, sino como dice tus escrituras que debemos tratarlas, con prudencia, con la sabiduría que tu misma palabra nos da, entendiéndolas, comprendiéndolas, guardándolas del pecado, guardándoles su corazón del sufrimiento y de la angustia. Aléjanos, Señor, de la mundanalidad que siempre nos está absorbiendo, nos absorbe, para que hagamos las cosas de acuerdo a como nosotros creamos que son. Guíanos, Señor, a tu verdad. Y que en tu verdad, Señor, en Cristo Jesús, en tu salvación obrada en nuestros corazones, en la obra del Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, podamos comprender, Señor, que en esa esperanza redentiva también nos enseñas a ser esposos. Porque el matrimonio no es para nuestras propias necesidades ni deseos. No es porque no tenemos quien nos cocine o algo así, sino que el matrimonio debe ser para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.